Dios les bendiga. Vamos a seguir con el matrimonio y la familia. Ahora vamos a leer en Corintios 11, 1 Corintios 11:3. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Aquí vamos a ver los deberes de un esposo. Un joven a veces cuenta una anécdota, una historia que dice que un joven se dirigía a su casa apresuradamente a contarles a sus padres las buenas nuevas de que su novia había accedido a casarse con él, pero su padre, en lugar de contestarle al hijo como éste esperaba, le preguntó: Hijo, ¿amas a esa joven como ella es este mismo momento, o la amas por el potencial que posee, por lo que podrá llegar a ser? Y le hizo esa pregunta. No fue sino hasta mucho tiempo después, cuando ese joven ya era un esposo, aprendiendo a resolver las desavenencias en el hogar, que apreció la sabiduría de las palabras de su padre. El papel del esposo se compara en la Biblia con el amor de Cristo y su interés que tiene por su iglesia, un papel de protección, de autosacrificio. Cristo, nuestro potencial y lo que a Él le gustaría que fuéramos, pero nos ama y nos acepta como somos. Cada esposo cristiano tiene sueños y metas que espera ver volverse realidad y que resulten en un lugar feliz, un hogar feliz. Amén. ¿Cómo ser cabeza del hogar? Realmente el esposo tiene que, ahora sí que tenemos ver, el esposo es, como dice, la cabeza del hogar. La cabeza que va a gobernar, va a decir, va, va a decidir, y ahí es donde tiene que tomar muy buenas decisiones. Hoy en día pensamos más en la palabra esposo como el compañero masculino de un matrimonio, pero generalmente toda la familia depende del hombre. Algunas veces nos referimos a Cristo como la cabeza del hogar, lo cual quiere decir que sus enseñanzas se llevan a cabo en un hogar, pero el esposo es la cabeza inmediata del hogar y es responsable de que los principios de la palabra de Dios sean practicados ahí, lo que leíamos en 1 Corintios 11:3, que Él es la cabeza del hogar. ¿Sí? Dios da responsabilidades. Desde que Dios creó a Eva para que fuera la ayuda de Adán, el hombre como la cabeza inmediata de la familia, ha sido el responsable ante Dios. Su deber es cuidar de su familia y es responsable ante Dios por lo que suceda en el hogar, porque realmente recordemos que cuando Eva comió del fruto y lo dio a su esposo, y Dios vino y le pidió cuentas realmente a Adán, no a Eva. Y van a decir, no, pues es que la que había fallado era Eva, pero también ella le dio al esposo y él convino en comerlo. Si él hubiera dicho, no, yo no lo voy a comer porque Dios no me lo ha prohibido, yo creo que otra situación hubiera sido, pero realmente él aceptó, comió, y el responsable pues fue él, porque dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Aquí realmente nosotros vemos que la responsabilidad pues es en el esposo, ¿sí? Pero esto no quiere decir que un esposo pueda tratar a su esposa como una esclava,
pero sí debe representar con firmeza lo que es recto. Eva comió del fruto prohibido, le ofreció a Adán y él comió, pero fue Adán como la autoridad de ese hogar a quien Dios interrogó acerca de ello. Aunque Adán trató de lanzar la culpa a Eva, ambos fueron castigados. Como cabeza del hogar, el esposo debe de ser el ejemplo en vencer la tentación, y así debe guiar y enseñar a los miembros de su familia para que ellos también puedan vencer. Nunca se logra nada bueno tratando de culpar a otra persona por nuestros propios fracasos o pecados. Amén, porque siempre Adán trató de culpar a la esposa culpó a la serpiente, así, pero todos recibieron su castigo. ¿Cómo amar a su esposa? Para tener una vida feliz juntos, la Biblia dice que quien haya esposa haya el bien. El esposo debería de ver en ella como una bendición de Dios y darle gracias a Él por ella y ser feliz con, con ella. Un hombre casado debe darse tiempo para disfrutar del amor y compañerismo de su esposa en lugar de ocupar todo su tiempo en actividades fuera del hogar. En Proverbios realmente 5:18 también nos habla sobre este mismo tema. Si un hombre quiere ser feliz con su esposa, necesita recordar sus buenas cualidades y hacerle ver que las aprecia. Si es buena cocinera, ¿por qué no decírselo? Si es atractiva, ¿por qué no ha de oírlo de su esposo? Un esposo que constantemente le está recordando a su esposa sus faltas, la está tratando como a él no le gustaría que lo trataran. Se requiere amor y estímulo del uno para con el otro, para que ambos toleren sus faltas, y así poder amar sin egoísmo. La Biblia habla mucho acerca del amor, el amor de Dios para este, nuestros semejantes, el amor de Dios para nosotros, nuestro amor para Dios y nuestro amor para las esposas. Nos enseña que el amor de un hombre para su esposa es un amor muy especial, diferente de los demás. Ella es la única mujer de todo el mundo, quien ha de ser su compañera hasta que la muerte los separe. Debería amarla como si fuera parte de él mismo. El mejor ejemplo de un amor sin egoísmo es el amor que Cristo tiene para con nosotros. Los que formamos su iglesia, Él dio su vida por nosotros. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas de esta misma manera. En Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Amén. Él se entregó por su iglesia. Así el esposo debe de entregarse a su esposa en todo. Y yo a veces platicando con algunas personas, no, dice, es que primero tuve mi mamá y así es que primero está mi mamá, y ese es un gravísimo error porque al Génesis dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Algunos hombres realmente actúan así, como si sus esposas fueran una propiedad. Ellos los quieren, no las honran, no las prefieren a la demás familia, y, y a eso ellas las tienen como esclavas. Ahora sí que como su propiedad que ellos han comprado, las cuidan porque han invertido dinero en ellas, pero la Biblia enseña que un hombre debería cuidar a su esposa porque la ama, no por otra cosa.
Si un hombre ama a su esposa tanto como se ama a sí mismo, cualquiera cosa que lastime a su esposa lo lastimará a él. Él tratará de protegerla de cualquier daño y sufrimiento y pensará en su bienestar aún más de lo que piensa de sí mismo. Y eso es cierto, porque yo una ocasión le dije a un varón, le digo, es que tú debes de amar a tu esposa como a ti mismo. Dice, pues no sé si yo me ame. O sea, se imagina, si él no sabe que se ama a sí mismo, ¿cómo va a poder amar a su esposa? Y y aquí el Señor dice que en Efesios 5:27 dice que a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que tienen que hacer los esposos, cuidar, proteger a esa esposa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y sí, y en eso yo les leía a esa persona esto, o se los decía más que nada de memoria, le digo, es que debe de amarla como a ti mismo. Dice, pues la verdad yo ni sé si yo me ame. Y eso pues, se imagina, si no nos podemos amar a ellos mismos, ¿cómo van a poder amar a su mujer, verdad? Entonces, un hombre puede demostrar esta clase de amor para su esposa en muchas formas, siendo amable, bondadoso y considerado, en lugar de hablarle ásperamente. En Colosenses 3:19, darle lo que necesita, pensar en lo que le gusta y le disgusta, tratar de hacerla feliz. Estas son también maneras en que el esposo le puede decir te amo. Si de cuando en cuando el hombre gasta dinero en cosas pequeñas para agradarse a sí mismo, debería permitir que su esposa hiciese lo mismo. Le puede dar a conocer que la ama y la aprecia, llevándole de cuando en cuando algún regalito, por muy insignificante que sea. Y tanto el esposo como la esposa deben cultivar este amor desinteresado el uno para con el otro si quieren disfrutar de un compañerismo que resista las pruebas del tiempo y que se fortalezca a través de los años. Un amor verdadero entre el esposo y la esposa protegerá su hogar de muchos peligros. Un esposo que ame a su esposa no buscará tener relaciones ilícitas con otras mujeres, ni estar hablando de puro sexo, de pura, que de otras mujeres que son así, que son así. Muchos comparan con su esposa con esas mujeres y ahí están menospreciando a su esposa y la están alabando a otras. Tengan cuidado con eso, hermanos y jóvenes que están por rehacer su vida, por casarse. Tal vez esta clase de amor no se encuentre al principio en matrimonios que han sido arreglados por las familias, pero se puede cultivar. Dios, Dios puede dar esta clase de amor o a veces cuando un matrimonio ya están unidos en matrimonio y conocen del Señor, sí puede haber esos arreglos, esos cambios, pero con la ayuda de Dios, simplemente buscando la santidad en Dios y Dios lo va a hacer. Amén. Si los problemas y las tensiones realmente que se suscitan entre el hombre y su esposa empiezan a debilitar su amor, ellos necesitan ir a Dios en oración. Las vidas que están completamente dedicadas a Dios, la fuente de todo amor, pueden fortalecer el amor entre
los que forman el matrimonio. Mientras más se entregue a uno a Dios, más amor recibirá de Él para su familia, y ese hogar será mucho feliz. Será más feliz, mucho, mucho más. Alguien ha dicho, y con mucha razón, la familia que ora unida permanece unida. Para respetarla y honrarla, el amor produce respeto y honor. Un esposo nunca debe ridiculizar, criticar o reñir con su esposa o compararla con otras en frente de otros. Debe tratarla cortésmente como lo hacía antes de casarse con ella. Realmente en primera de Pedro 3:7 nos dice que para que sus oraciones sean oídas. Y dice así la palabra de Dios: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está bien claro que a veces esposos se quejan que según dicen oran porque cambie su esposa, oran porque problemas que tienen, oran por esto y no ven respuesta. Pero dice que hay un estorbo porque si están tratando mal a su esposa, la están ridiculizando, la están comparando, como aunque Dios es tan grande en misericordia, pero pues no va a pasar por alto cuando estén tratando mal a su esposa. El hombre es la cabeza del hogar, sí, así lo dice la Biblia, pero podemos decir que la esposa es el corazón del hogar. Ni la cabeza ni el corazón pueden vivir separados uno del otro. El esposo y la esposa se necesitan mutuamente y juntos pueden edificar un hogar sobre un fundamento sólido de amor, de consideración, de honestidad y de confianza de unos a otros. Amén. Para protegerla y cuidarla. La mujer como el sexo débil, como lo leíamos en 1 Pedro 3:7, no se refiere a el sexo débil que no tenga fuerza ni nada, sino porque él así la pone aquí el Señor, la compara como algo, un vaso más frágil. Dice, Dios espera que el esposo proteja a su esposa. Hay ocasiones en que ella necesita cuidado y consideración especial para su propio consuelo y bienestar. La mujer hace el trabajo del hogar, puso en sus responsabilidades, y sí, lo hace a veces con todo amor, pero la Biblia no enseña que ella ha de hacer todo el trabajo mientras que el esposo desperdicia su tiempo en las responsabilidades del hombre. Es cuidar a su esposa, pero a veces se la pasan más con otras personas, con la mamá, que a veces tienen tanta acercamiento a su mamá y dejan a un lado a su esposa o a sus hermanas, hermanos, y la esposa a un lado. Y entonces tenemos él su compromiso es de protegerla y cuidarla, y debe cuidarla con todo ese amor, no con regaños, no porque por obligación, sino porque por amor y la fidelidad a ella. La Biblia enseña claramente que el esposo debe permanecer con su esposa y no ir en pos de otras mujeres, porque eso le trae problemas, le trae realmente, ahora sí que para perjudicar ese matrimonio. Entonces, en Malaquías 3:7 dice, dice así, amén, gloria a Dios. Dice, desde los días de vuestros padres
Os habéis apartado de mis leyes y no les guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es, ahora sí que si están tratando mal a su esposa, pues dicen, ¿en qué vamos a volvernos? Ellos creían que estaban bien, pero entonces todo eso tenemos que tiene que haber una fidelidad hacia la esposa. Y si la esposa no puede darle a él un hijo, porque hasta ese es otro problema. En el Antiguo Testamento leemos la historia de Ana y Elcana. Ana no podía darle un hijo a su esposo, Elcana, pero él no abusó de ella ni la despidió, la amaba de igual manera, pero Ana deseaba tanto un hijo que realmente ella un día se fue al templo a rogarle, a derramar su alma, y fue a la casa de Dios a derramar su alma delante de Dios, y Dios la oyó y contestó su oración y concedió un hijo a Samuel, y ella lo dedicó al templo. Ese es ahí vemos que hay ejemplo, pero si el hombre en lugar de orar, en lugar de pedirle, en lugar de apoyar a su esposa, de amarla, se separan o la despide, entonces si es su deber es cuidarla. ¿Cómo tener cuidado de su familia? Aquí entra además familia para proveer para las necesidades físicas. Dios espera que el hombre trabaje y provea para su familia. Él es responsable por su alimentación, su abrigo, ropa y educación. Además debe de ver que sus hijos aprendan a trabajar para que puedan sostener a sí mismos después cuando sean grandes, para que ellos puedan trabajar y sostenerse a sí mismos y, ¿por qué no?, después formar una familia con ese mismo ejemplo, con esa misma enseñanza. Ellos van a formar su familia con toda una responsabilidad. Amén. Dice, para proveer para las necesidades espirituales. Ese es otro punto. El deber del padre es enseñar a su familia acerca de las cosas de Dios. Primera de Corintios 14:35. Algunas veces cuando las mujeres no entendían la predicación, les hacían preguntas a sus esposos durante el culto. El Pablo dijo que las esposas deberían permanecer en silencio y no interrumpir el culto. Debían preguntarles a sus esposos cuando estuvieran en el hogar. ¿Por qué? Porque aquí todavía estaban como que el esposo era la cabeza del hogar, era el sacerdote del hogar. Entonces es una grande responsabilidad, pero es una grande bendición también quien todo lo haga así. Por supuesto que los esposos también comparten las responsabilidades de criar a los hijos. El desarrollo moral y espiritual de los hijos depende en gran parte del ejemplo y la enseñanza de los padres. Proverbios 17:25, Proverbios 15:20. La diferencia entre un hijo necio y un hijo sabio es muy a menudo la diferencia en la enseñanza que los padres le dieron a sus hijos. Proverbios 19:18. Entonces, todos estos consejos es para sus responsabilidades del varón. Él tiene que suplir todas las necesidades de su esposo. Claro, también dice que el que no provee para los suyos, pues es ahora sí que es peor que un incrédulo. Pero también aquí, bueno, vamos a ver mañana los deberes de una esposa. También ella debe de trabajar, debe de esto, pero lo que le corresponde al varón, eso Dios lo va a bendecir
si él cumple con toda esta enseñanza y él sobre todo en el cuidado, en ese amor que conduzca a su esposa, créame que va a ser una bendición ese hogar. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos con el. De hecho, yo también ya había yo subido este tema, creo, de los deberes del esposo, pero este aquí está más sencillo para los jóvenes que lo puedan entender para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga y compartan este mensaje para los que están formando un hogar y explicarles todo para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Amén.